lista para... Ok, listo. Gracias. Hola, bienvenidos a todos. Les saluda José Luis Frías. Vamos a ver el día de hoy un webinar acerca de los cálculos hidráulicos de la norma NFPA 13. Es una continuación de lo que empezamos a ver hace algunas semanas, que fue todo el desarrollo de hidráulica y que no nos dio tiempo de cubrir los cálculos hidráulicos a profundidad de la norma NFPA 13. Bueno, vamos empezando. Voy a empezar por los objetivos que perseguimos. Se acordarán muchos de ustedes que cada que revisamos las normas de la NFPA y particularmente la 13, nos dice que nunca el objetivo de la norma ha sido el enseñar hidráulica y sí el enseñar los procedimientos para llevar a cabo la construcción de un sistema, para evaluar un sistema. Lo que esto ha ocasionado en muchas ocasiones, y que ya lo hemos platicado, es que los cálculos hidráulicos terminan siendo un dogma de fe. No sabemos exactamente de dónde vienen, por qué son, en qué momento se balancea, y simplemente lo creemos. Y si el resultado final nos da una desviación dentro del límite o nos da un balance, pues simplemente lo creemos. Lo que ha sucedido a raíz de esto es que no somos capaces de optimizar los sistemas porque no nos metemos a profundidad en la hidráulica. O no la entendemos o no nos metemos a profundidad, o inclusive, conociéndola, no sabemos cómo aplicarla para sistemas de rociadores. Voy a tratar, hice esta presentación, la traté de hacer de la manera más amigable. Voy a empezar por un sistema de rociadores muy pequeño, muy sencillo, cómo se resolvería de manera tradicional, cómo se resolvería hidráulicamente, no para fines de protección contra incendio, sino nada más fines hidráulicos, y después explicar por qué y de dónde salen los requerimientos de la norma de la NFPA 13. Ok, bien, entonces los objetivos, entender las fórmulas y las relaciones involucradas en los cálculos hidráulicos de sistemas de tuberías. Las fórmulas las conocemos y las relaciones más importantes es la relación cuadrática que tantas veces me han escuchado decirla. Por donde pasa el fluido hay fricción. Si pasa por tubería hay fricción, si pasa por tubería y accesorios hay mucha más fricción. Y la relación que existe entre la fricción o pérdida de energía, presión o carga con respecto del gasto siempre es cuadrática. Entonces, en particular, en este webinar, el objetivo sí es entender todas las fórmulas y relaciones que se involucran en los cálculos hidráulicos. El segundo, ser capaz de determinar la caída de presión en un sistema de tuberías. Y bueno, va a ser la caída de presión y el gasto, porque el gasto estamos muy acostumbrados, antes de entrar a sistemas de protección contra incendio a base de agua, en idealizar ciertos términos de los sistemas hidráulicos. Les voy a explicar a qué me refiero con eso de idealizar. El tercer objetivo, ser capaz de optimizar un sistema de tuberías para rociadores de protección contra incendio. Básicamente son los tres objetivos que perseguimos. Esta es la agenda que vamos a manejar el día de hoy. Vamos a tener sesiones de 50 minutos, luego un descanso de 10 minutos, y regresando del descanso vamos a revisar las preguntas y respuestas que cada quien haya tenido. Después de nuevo sesión, otro descanso, preguntas-respuestas, y terminamos con la última parte. Estamos empezando a las 5 de la tarde, tiempo de México, Ciudad de México, en punto, y terminaremos 8 en punto. Vamos a ser muy disciplinados con los horarios, debido a que se trata de un webinar, y no tenemos la retroalimentación o la vista cara a cara como para saber si están o no están, y por respeto a todos, bueno, seremos disciplinados en los horarios. Me están auxiliando en este webinar mis compañeras Ivette en la administración de la plataforma, Verónica en capturar todas las preguntas y respuestas. Después de que las capture, las tratará de resumir, tratará de agruparlas, si hay duplicadas pondrá una sola,
y Marcela también me está auxiliando en la operación de la plataforma y preguntas y respuestas. Todas las preguntas y respuestas, por favor, las van a poner en el chat. Yo no las voy a ver, porque si ven mi pantalla, solo está dedicada a la presentación. Las estará recibiendo Verónica, Marcela e Ivette de nuestro lado. Ellas las organizarán, ellas les contestarán inclusive por el chat, pueden estar conversando con ellas. Conmigo tengo el chat cerrado, únicamente tenemos comunicación ahorita de una vía, de mi máquina hacia ustedes. Bueno, estos son los objetivos, los 3 objetivos que perseguimos. Vuelvo a repetir, en esta ocasión en particular, sí perseguimos entender bien la hidráulica del ala Z aplicada a sistemas de protección contra incendio. Ok, empezaré con una breve introducción respecto de la norma NFPA 13. La norma vigente es la edición 2016. No tenemos todavía acceso a versión en español de la norma 2016, únicamente en inglés. La norma tiene afortunadamente su handbook, su manual, y como ya me han escuchado decir, el manual es de mucha ayuda para entender el lenguaje árido que muchas veces tenemos en las normas, porque simplemente no lo entendemos y nos refiere de una a otra y nos trae brincando de punto a punto. La norma del 2016 se preparó en junio del 2015, se hizo en efectiva en agosto del 2015, y como saben, muchas de las normas del NFPA son adoptadas por el ANSI, el Instituto Estadounidense de Estándares, en septiembre del 2015. Cada quien en sus países tiene algún instituto similar en donde una norma técnica la hace parte de su normatividad, de su jurisdicción. Esto es referido principalmente a Estados Unidos. La historia de la norma NFPA 13 es una norma muy activa. Ha tenido 62 ediciones en 120 años. Se edita desde el año 1896, la última, como ya les dije, es la del 2016, y el siglo pasado, a principios del siglo pasado, fue una norma muy activa, se revisaba casi cada año. Ya cuando entramos al año 2000, a finales del siglo pasado y principios del año 2000, la norma se dejó de revisar tanto. Como verán, al final, el espaciamiento de las nuevas ediciones es 3 años, y nos venimos moviendo así desde 1999. Entonces, la norma vigente al día de hoy es la 2016 en inglés. Nos vamos a referir a ella. Los numerales que vamos a estar viendo en las diapositivas están referidos a la norma del 2016 en inglés. Contiene la norma de 27 capítulos, 6 apéndices y 467 páginas. Es una de las normas más populares en la NFPA, más taquilleras en la NFPA, y yo diría de los cálculos más complicados, sin entrar a la hidráulica, simple y sencillamente entrando a los procedimientos. Los apéndices, como todas las normas de la NFPA, nos son muy útiles para entender a través de gráficas, nomogramas, formatos, lo que los capítulos mayormente describen en texto. Y, como ya comenté, si tienen el handbook también es de mucha ayuda, el manual, para entender con ejemplos lo que la norma está diciendo. Es una de las pocas normas que tienen más de un comité, tiene 4 comités con 4 presidentes, 110 miembros, es un grupo muy activo, cada comité de 21, 30, 28 y 31 personas, los 4 comités, 74 alternos y personal sin voto, 11 profesionales del medio. Bien, es todo lo que gastaré de tiempo en explicar qué es la norma NFPA 13, de dónde viene, y voy a hacer un breve resumen de los cálculos hidráulicos para un sistema de rociadores. Traté de ponerlo en pocos pasos, los mencionaré, cada uno de ellos, y después empezaremos a construir ejemplos. El primero es determinar la disponibilidad de agua. La confiabilidad de la fuente de suministro de agua es vital para los sistemas de protección contra incendio. La NFPA 13 no es la excepción. El segundo, identificar los estándares relacionados. Muy a menudo me preguntan cuáles son las normas básicas que hay que comprar.
para ser un profesional en protección contra incendio? Y la respuesta es: métete a la norma que te interesa, vete a los primeros capítulos y verás todas las normas a las que te hace referencia. Las normas hacen referencia a otras normas, pero no es la única información que se necesita. Se necesita mucha información de otras instituciones y de otras asociaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de hidráulica, la NFPA no pretende ser pionero o descubrir las normas de la hidráulica, las fórmulas de la hidráulica. Se refiere evidentemente a normas del Instituto de Hidráulica, a normas de la Sociedad de Ingenieros en Plomería, a normas de la Sociedad de Fabricantes de Bombas, etcétera. Entonces, las publicaciones relacionadas no nada más se limitan a estándares de la NFPA. También hay muchos estándares del medio que se relacionan y, vuelvo a repetir, vienen en las primeras páginas siempre de las normas. El tercer paso sería la clasificación de riesgo en base a la ocupación. Y yo haría aquí dos grandes divisiones en la clasificación de riesgo. Cuando la clasificación de riesgo es almacenaje y cuando la clasificación de riesgo no es almacenaje. Voy a tratar de agruparlo así de primera instancia. El almacenaje es sumamente complejo, sumamente elaborado, y depende de la altura, de cómo está contenida la mercancía, qué tipo de mercancía, si es inflamable, si el contenedor que tiene la mercancía es o no inflamable, si es permeable o no es permeable. Entonces, todo eso es el grupo grande de almacenaje. Y el otro grupo sería ocupaciones, las voy a llamar comunes. Dicen muchos ingenieros que cuando en rociadores se ha hecho la clasificación de riesgo, se tiene avanzado por lo menos la mitad del camino. Pudiera ser cierto si se trata de no almacenes. Cuando se trata de almacenes es una labor ardua y después vienen ya los cálculos hidráulicos. El cuarto paso es definir el método de cálculo. Antes del gran desarrollo de las computadoras y del software, utilizábamos mucho el catálogo de tuberías o el pipe schedule. Y simple y sencillamente diseñábamos sistemas de rociadores de acuerdo a una tabla, la vamos a ver más adelante, de acuerdo a una tabla que me decía para un rociador y tal riesgo, tal diámetro, para dos rociadores, tal diámetro, 3, 4, 5, y empezaba uno a agrupar. No tenía uno que preocuparse porque los cálculos hidráulicos estuvieran bien o mal. El pipe schedule, el método de catálogo o criterio de tuberías para rociadores, había hecho eso con anterioridad y lo único que teníamos que hacer nosotros era utilizarlo. Después venía el cálculo hidráulico. El cálculo hidráulico empezó a volverse popular con el desarrollo de los programas, con el desarrollo del software, cada vez más amigables, cada vez nos dan más visión de lo que está pasando con la red de rociadores, nos da la oportunidad de optimizar, nos da la oportunidad de ver qué está sucediendo. Y, por último, diseños especiales. Nosotros vamos a estar enfocándonos evidentemente en este webinar al cálculo hidráulico, pero vamos a estar recurriendo como punto de partida al catálogo de tuberías o al pipe schedule. Voy a explicar en su momento cuando lo haga. El quinto paso sería definir el número de sistemas a los que vamos a suministrar. El sexto paso, determinar el espaciamiento entre rociadores. Aquí empezamos a utilizar las fórmulas y los procedimientos del NFPA. Una vez que tuvimos clasificado el riesgo, vamos a utilizar la curva de densidad área para ver qué densidad de galones por minuto por pie cuadrado vamos a dar al espacio que estamos protegiendo. Determinar el flujo por rociador con las fórmulas A es igual a S por L, la geometría del área remota, y gasto es igual a por D, la densidad. Determinar la presión requerida en el rociador más crítico. Aquí ya empieza a requerirse habilidad para ver cuál es la zona hidráulicamente más crítica, más remota, más demandante. Esta fórmula, que la utilizamos para el NFPA, que dice que Q es igual a K por la raíz cuadrada de P, la utilizamos para rociadores, pero es una fórmula genérica para cualquier orificio de descarga. Y nos dice que el gasto es igual al coeficiente de descarga, a la K, multiplicada por la raíz cuadrada de la presión. De aquí podemos despejar para P
para acá. Aquí tenemos el despeje de que la presión es igual a la división del gasto entre el coeficiente del orificio, de descarga del orificio, elevado al cuadrado. El siguiente paso, determinar el área hidráulicamente más crítica. Vamos a utilizar el acrónimo HMDA para determinar el área hidráulicamente más crítica y desde ahí empezar a hacer los cálculos. Una vez que tuvimos el área hidráulicamente más crítica, vamos ahora sí a determinar el gasto, el flujo requerido y la presión requerida para esa zona y por lo tanto para mi sistema. Y ahora sí ya empezaré a ver qué bomba voy a utilizar y si la demanda y la bomba son suficientes con la capacidad que tengo de agua, y si no fuera suficiente, al verificar la disponibilidad de la reserva de agua, tengo que optimizar y tengo que regresar. No estamos muy acostumbrados a optimizar los sistemas, y optimizar significa resolver un sistema más de una vez, de más de una manera. ¿Cómo puedo yo adquirir experiencia desarrollando sistemas? Resolviéndolos de diferente manera, resolviéndolos, analizándolos. Eso me da horas de vuelo, ya que tengo experiencia, entonces ya de primera instancia puedo empezar a saber con qué diámetros de tubería voy a empezar a hacer mi diseño, dónde está el área más remota o dónde creo que esté el área más remota. Cuando no soy capaz de ver claramente el área más remota, tengo que tantear varias áreas para ver si alguna de ellas no es el área más remota por su ubicación o por el riesgo que están cubriendo. Bien, vamos a pasar ahora, después de estos 12 pasos, a revisar algunas fórmulas, tablas y enunciados importantes de la norma, a los que nos vamos a referir. La tabla 5.2 a 5.5 que muestro aquí, en la norma no viene como tabla, viene como texto. Yo desde hace algún momento la utilizo como tabla porque me ha sido más práctica así presentarla. Tenemos en la primera columna las 6 clasificaciones de riesgo que reconoce la norma, desde el riesgo LHO, que es Light Hazard Occupancy, riesgo de ocupaciones ligeras, el OHO 01, ocupaciones de riesgo ordinario grupo 1, el OHO 02, ocupaciones de riesgo ordinario grupo 2, el EHO 01, ocupaciones de riesgo extra grupo 1, el EHO 02, ocupaciones de riesgo extra grupo 2, y por último, ocupaciones de riesgo especial. ¿En qué consiste cada uno? Bueno, vamos a analizar la cantidad de los contenidos, la combustibilidad de los contenidos, la tasa de emisión de calor bajo fuego, las alturas de cualquier material que esté apilando, los materiales que están presentes, los líquidos inflamables que estén presentes, si el fuego es de rápido desarrollo, y aquí puse algunos ejemplos de cada uno de los riesgos. Entonces, empezando con la primera clasificación, la ocupación de riesgo ligero, la cantidad de contenidos es baja, la combustibilidad de los contenidos también es baja, la tasa de emisión de calor bajo fuego de los contenidos es baja. Sé que todo el mundo dirá que el término bajo es muy subjetivo y no me está cuantificando exactamente cuánto, qué cantidad, qué combustibilidad o qué tasa de emisión de calor. Y evidentemente los ingenieros, los técnicos, estamos muy acostumbrados a cuantificar todo. Pero así empieza. Algunos ejemplos es iglesias, clubes, escuelas, hospitales, oficinas. El segundo riesgo, ocupaciones de riesgo ordinario del grupo 1, la cantidad de contenidos ya cambia de baja a moderada, la combustibilidad de contenidos sigue en baja, la tasa de emisión de calor bajo fuego de los contenidos cambia de baja a moderada, y tenemos apilamientos de los contenidos menores a 8 pies o 2.4 metros. Los ejemplos: estacionamientos, salones de exhibición, panaderías, lavanderías, áreas de servicio, en restaurantes. Es común que alguna edificación pueda tener zonas con riesgo ligero y zonas con riesgo ordinario grupo 1, simple y sencillamente por el hecho de los estacionamientos. La tercera clasificación, ocupaciones de riesgo ordinario grupo 2, tenemos una cantidad de contenidos moderada a alta,
en comparación de las dos previas que eran baja y moderada. La combustibilidad de los contenidos es moderada a alta también. La tasa de emisión de calor de los contenidos bajo fuego se clasifica en dos renglones dependiendo de la altura en que se apilen los contenidos. Se clasifica como moderada cuando los contenidos tienen una altura de menos de 12 pies, 3.7 metros, o alta cuando los contenidos tienen menos de 8 pies, 2.4 metros. Ejemplos: molinos de cereal, lavanderías en seco, fábricas con maquinaria, tiendas departamentales. El siguiente es ocupaciones de riesgo extra grupo 1, cantidad de contenidos muy alta, combustibilidad de los contenidos muy alta, tasa de emisión de calor bajo fuego de los contenidos alta. Ya no tenemos ningún criterio en la altura del apilamiento. Materiales presentes como polvo o pelusa, líquidos inflamables entre bajo o nulo y fuego de rápido desarrollo. Ejemplo: hangares de aviones, fundidoras de metal, extruidoras de metal, aserraderos. Y la última clasificación que tenemos es ocupaciones de riesgo extra grupo 2. No tenemos ningún criterio en las primeras 4 columnas y nos vamos hasta materiales presentes: alto contenido de combustibles compartimentados, líquidos inflamables en cantidades de moderado a alto. Ejemplos: asfalto, recubrimientos, líquidos solventes de limpieza, barnices, pintura por inmersión. Y la última son ocupaciones de riesgo especial y tienen un tratamiento diferente. Ahora tenemos aquí en la diapositiva 14 la curva de área densidad que tanto utilizamos. Entonces, dependiendo, me regreso una diapositiva a la 13 de la clasificación de riesgo que tuvimos, del análisis de los contenidos, de la combustibilidad, de las tasas de emisión, de qué tan rápido se desarrolla el fuego. Vamos a tener aquí curvas. La primera es el riesgo ligero, la siguiente es el ordinario grupo 1, ordinario grupo 2. Las dos últimas son riesgo extra grupo 1 y grupo 2. Me regreso a la diapositiva 14. Y esto me sirve simplemente para determinar la densidad, los galones por minuto que debo de proporcionar con mi sistema por cada pie cuadrado y con un área de operación de los rociadores. Por lo general empezamos todos tanteando por el más bajo. Por ejemplo, si estuviera yo en el riesgo OHO 01, estaría yo considerando 0.15 galones por minuto por pie cuadrado en un área de 1500 pies cuadrados. Bien, me salto ahora a otra tabla que considero importante. Esta es una forma más que una tabla. Es la figura 233512, inciso D, que es la hoja de trabajo detallada. Y aunque ya no se utiliza, hago referencia porque vamos nosotros a ir construyendo un sistema paso a paso y lo vamos a ir, nos va a llevar de la mano como muestra esta hoja de trabajo. Es una hoja de trabajo resumida. La mayoría de los software ofrecen más columnas un poco más claras. Entonces, lo que nos dice en la parte superior: nombre de la obra o número de hoja. La información de la tubería es de qué nodo a qué nodo estamos analizando la tubería, qué elevación tiene cada uno de los nodos. El factor K es el coeficiente de descarga del rociador. El flujo que se adiciona en este paso, que sería lo que indico aquí con el puntero, y el flujo total, o sea, el flujo que ya traía yo anteriormente más el flujo que adiciono en este paso. El diámetro nominal de la tubería, que nada más es el NPS, que ya lo habíamos definido. NPS es Nominal Pipe Size, diámetro nominal de la tubería, pero en la gran parte de nuestras aplicaciones no significa que sea el diámetro interno o el diámetro externo. Por eso debemos de poner el diámetro interior real en la parte inferior. Luego, ¿qué tantos accesorios tengo? Y la longitud de tubería. Vamos a tener aquí la longitud de tubería lineal. Después, la longitud equivalente de los accesorios. F viene de fittings. Y después la longitud total. En muchas ocasiones llamamos a esta T total la longitud total y equivalente. Y la llamamos total y equivalente porque es total de tubería lineal y equivalente de accesorios.
Después vamos a utilizar el factor C. Voy a explicar ahorita un poco más adelante qué es el factor C. Y voy a utilizar alguna fórmula, también voy a definir qué fórmula vamos a utilizar para encontrar la caída de presión, la pérdida de presión, la pérdida de presión, la pérdida de energía, expresada en libras sobre pulgada cuadrada por pie. Y después voy a tener ahora sí ya la pérdida. La pérdida de energía se va a encontrar de multiplicar el resultado de esta fórmula por la longitud total. Entonces, y bueno, aquí en las notas, en muchas de las normas y de los manuales de los handbook, habrán visto que en las notas, cuando nos lleva paso a paso, aquí se van poniendo las fórmulas para ir indicando de dónde salió cada uno de los términos. Cuando ya se tiene experiencia, estas formas resultan familiares. Cuando no, nos cuesta mucho trabajo entenderlas y vemos números por todos lados, fórmulas por todos lados, pero no sabemos de dónde salen. ¿Alguien tiene por ahí abierto un micrófono? Ivette y Marcela, si me ayudan a cerrar ese micrófono que está abierto. Listo, gracias. Bien, vamos con la siguiente diapositiva. Estoy mencionando aquí un texto que considero que es importante. En el 23412 nos dice la norma que los diámetros nominales de tubería no deben de ser menores a 1 pulgada para tubería de acero negro o galvanizado, o 3/4 para tubería de cobre, latón o tubería no metálica listada para uso con rociadores, y la excepción es lo que se menciona en los numerales 8, 15, 24 o 8, 15, 25. Entonces, nosotros vamos a aplicar el criterio que no debe ser menor a 1 pulgada, porque la mayoría de las veces utilizamos tubería de acero negro galvanizado. También se puede utilizar tubería no metálica listada. Otro numeral que considero muy importante, y ahorita voy a explicar por qué, es la velocidad del agua. Cualquier otro sistema que no sea de protección contra incendio, la velocidad del fluido y la caída de presión son las dos condiciones importantes y primarias para empezar a diseñar diámetros, a establecer diámetros de tubería. En protección contra incendio, lo que nos dice el numeral 23414 es que la velocidad del flujo de agua no debe ser limitada en los cálculos hidráulicos cuando se utiliza la fórmula Hazen-Williams o la Darcy-Weisbach, a menos que alguna otra norma de la NFPA lo especifique. Nosotros vamos a utilizar por lo general la Hazen-Williams, HW, el acrónimo HW es Hazen-Williams, DW es el acrónimo Darcy-Weisbach. Entonces, a diferencia de cualquier otro sistema que no sea de protección contra incendio, en la norma NFPA 13, la velocidad no nos va a preocupar, y quienes ya hayan visto reportes de programas de software verán que en los resúmenes muchas veces te dice cuál es la zona que tiene la velocidad más crítica, la zona que tiene la velocidad más alta. Voy a intentar que esto lo podamos ver gráficamente al final del día de hoy. Bien, voy a explicar, me regreso tantito a la diapositiva 16, voy a explicar con más profundidad este numeral 23414. Por ejemplo, si estuviera yo diseñando cualquier sistema hidráulico y estableciera yo un criterio de que la velocidad no puede ser mayor de 8 pies por segundo y que la fricción no puede ser mayor a 8%, y quiero saber cuál es el flujo en 6 pulgadas, tendría yo que trazar una línea, aquí la estoy trazando con rojo, en mi límite de velocidad. Es esta línea diagonal, y si se fijan, aquí dice, se los marco con el puntero, 8 pies por segundo. Y establecería otra línea para marcar mi límite de fricción, mi límite de caída de presión. Es esta horizontal que también estoy marcando con rojo y me dice que está en 8. Por lo tanto, la diagonal cumple con 8 pies por segundo, la horizontal cumple con 8%. Por lo tanto, toda el área verde es el área permitida bajo de este criterio. Entonces, si la pregunta fuera ¿qué flujo puedo tener en 6 pulgadas? La respuesta es 710 galones con 8 pies por segundo y una fricción de 3.4%. Vamos a ver gráficamente cómo sería. Primero marco, aquí con azul en diagonal, 6 pulgadas. 6 pulgadas choca primero
con mi criterio de velocidad. Después tomo lectura en la escala inferior para ver qué gasto puedo manejar. Ese gasto son los 710 galones por minuto, y después trazo horizontalmente y hacia la izquierda una línea para ver cuál es la fricción que tengo. Esa fricción es 3.4%. Este es un cálculo para cualquier sistema hidráulico en donde yo limito los diámetros de tubería de acuerdo a la velocidad y de acuerdo a la fricción. Si ahora el criterio, en vez de ser 8 pies por segundo y 8%, fuera 4 pies por segundo y 4%, trazo mi límite de velocidad con esta línea roja en diagonal y mi límite de fricción con esta línea roja horizontal. Una vez más, los gastos permitidos es el área verde, que se muestra ahorita verde. Por lo tanto, el mismo tubo de 6 pulgadas puede ahora, con este criterio, solo manejar 360 galones porque choca con 4 pies por segundo y con una fricción de 0.8%. Vamos a verlo gráficamente. Trazo ahora aquí en diagonal la línea en azul de 6 pulgadas y verán que ahora choca mucho antes porque se encuentra con 4 pies por segundo. Trazo en esa intersección una línea vertical, tomo lectura hacia abajo y veo que el gasto que puedo manejar ahora ya nada más es de 360 galones por minuto. Trazo una línea horizontal hacia la izquierda, tomo lectura en el eje izquierdo y veo que la fricción es ahora 0.8%. Entonces, un mismo tubo de 6 pulgadas puede manejar desde la diapositiva anterior 710 galones por minuto hasta la diapositiva actual 360 galones por minuto. Pero ese no es su límite. El límite va mucho más allá que eso. Vamos a recordar el numeral que nos dijo la NFPA. Si yo no le pusiera límite a la velocidad, 6 pulgadas con una velocidad, por ejemplo, de 20 pies por segundo, lo estoy mostrando aquí con el puntero, 6 pulgadas con 20 pies por segundo, bajo verticalmente, puede llegar a manejar hasta 1500 galones por minuto. 6 pulgadas, bueno, este nomograma está limitado hasta 20 pies por segundo, pero 6 pulgadas pudiera circular en 30, 40, 50, n pies por segundo. ¿Hay un límite? Sí lo hay, por ruido, vibración y el efecto de golpe de ariete, pero los límites en contraincendios son mucho más amplios y no existen concretamente en velocidad. ¿Por qué? Porque el objetivo no es que tengamos un sistema que no haga ruido o que no vibre. Queremos un sistema que conduzca el agua y la descargue en donde yo quiero. Entonces, esta es la comparación que quería yo hacer de un sistema de protección contra incendio contra un sistema convencional. En protección contra incendio, insisto, no vamos a tener límite en la velocidad. Bien, vamos a la diapositiva 19. Aquí en la diapositiva 19 tenemos la tabla 234311 y es la longitud equivalente de tubería, accesorios y válvulas en tubería de cédula 40, longitud equivalente en cédula 40. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un codo de 90 grados radio largo de 4 pulgadas, vengo por este renglón, encuentro 4 pulgadas y veo que la longitud equivalente son 6 pies o 1.8 metros. Si el codo de radio largo, en vez de ser de 4 pulgadas, fuera de 1 pulgada, la longitud equivalente ahora es de 2 pies o 0.6 metros. ¿Para qué me sirve esto? Si se acuerdan de la forma, del formato en donde vamos a hacer los cálculos hidráulicos, el formato me va a ir pidiendo las longitudes equivalentes de los accesorios que tiene cada tramo de tubería. Por ejemplo, uno de los más comunes, la T. La T de 4 pulgadas tiene una longitud equivalente de 20 pies. La T de 1 pulgada tiene 5 pies. La T de 1 1/4, 6 pies. 1 1/2, 2 pies. Perdón, 8 pies. 2 pulgadas, 10 pies y así sucesivamente. Entonces, esta tabla es la que vamos a utilizar para hacer los cálculos. Ustedes la tendrán en su material para también hacer ejemplos, o si tienen la norma se refieren en la edición 2016 al numeral 234311 para ver esta tabla.
Bien, vamos ahora sí a los famosos valores C. La fórmula de Haysom y Williams utiliza factores C, que son las condiciones internas de la cara del tubo, o la rugosidad, como le llamamos también en muchas ocasiones, para los cálculos de fricción. Entonces, en esta tabla tengo los valores C para diferentes tipos de tubería. Nosotros, por lo general, vamos a utilizar el acero negro en 120, aunque hay muchas publicaciones que el acero negro lo mencionan en 130 y hasta 140. La tubería de hierro dúctil o fundido sin recubrimiento 100, acero negro en sistemas secos 100, acero negro en sistemas húmedos, que es lo que mayormente utilizaremos nosotros en este día, en este seminario 120, acero galvanizado en sistemas secos 100, en sistemas húmedos 120, tubería de plástico listada para protección contra incendios 150, hierro dúctil o fundido con recubrimiento 140, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros vamos a utilizar aquí el famoso factor 120 para la fórmula Haysom-Williams de la tabla 234481. Bien, otro texto que considero importante mencionar es el 234881. Dice que las pérdidas por fricción en tubería, de acuerdo a la fórmula de Haysom-Williams con valores C, vienen de la tabla que les acabo de mostrar, pero hay varias consideraciones. Yo solo estoy mostrando la consideración 1 y la consideración 5. Toda la tubería, accesorios, filtros y cualquier otro dispositivo, tales como válvulas, medidores e interruptores de flujo, deben ser considerados en los cálculos. Asimismo, deberán ser considerados en los cálculos los cambios en elevación que afecten la descarga de los rociadores. Entonces, como ya me han escuchado decir, por donde pasa el agua hay fricción. No importa si es filtro, no importa si es codo, si es válvula, si es tubería lineal. Por donde pasa el líquido hay fricción. Y la fricción, vamos a llamarla que es un componente dinámico, solo existe cuando hay movimiento, y hay un componente estático, lo vamos a llamar así, que es la elevación, cuando yo tengo que subir el agua de un nivel bajo a un nivel alto o a varios niveles altos. Y la otra consideración importante es el inciso 5 de este numeral, es que la pérdida en accesorios debida a la T con flujo recto, no derivado, no a 90, no debe ser considerada. Solo vamos a considerar la T en flujo derivado. Voy a explicar a qué me refiero, a qué se refiere este numeral. Bien, este es un resumen, la siguiente diapositiva es un resumen de la tabla, el apéndice A, en el numeral 632, que evidentemente corresponde al capítulo 6, y es un resumen porque solo menciono aquí tubería de cédula 40. Menciona esta tabla varias cédulas de tubería, pero yo lo resumí nada más a la cédula 40. Entonces, en las primeras dos columnas tengo el diámetro nominal en pulgadas y en milímetros. Entonces, una tubería de 2 pulgadas no tiene 2 pulgadas ni exteriores ni interiores. 2 pulgadas tiene un diámetro exterior de 2.375 y un diámetro interior de 2.067. El que a mí me va a interesar es siempre el diámetro interior. Entonces, para una pulgada, por ejemplo, me interesa 1.049, para una 1/4 me interesa 1.380 y así sucesivamente. Estos son los valores que vamos a estar utilizando para los cálculos. Bien, vamos ahora al famoso catálogo de tuberías o al Pipe Schedule para clasificaciones de riesgo LHO, ocupaciones de riesgo ligero. El criterio me dice que si tengo tubería de acero, voy a utilizar para cada 2 rociadores hasta 1 pulgada, 3 rociadores 1/4, 5 rociadores 1,5, 10 2, etcétera. Si fuera de cobre, voy a estar utilizando para cada 2 rociadores 1, 3 1/4, 5 1,5. Aquí ya salto a 12 en vez de 10 de la tubería de acero, voy a estar utilizando 2 pulgadas. Mucha gente cuando empieza a trabajar en cálculos hidráulicos toma como punto de partida el Pipe Schedule, el catálogo de tuberías que estoy mostrando aquí en la tabla 237221 a 2374. Cuando ya tenemos experiencia, evidentemente puedo empezar a optimizar los diámetros, la mayoría de las veces a diámetros más pequeños. Si el riesgo se tratara de ocupaciones de riesgo ordinario grupo 1 y grupo 2, o HO 1 y 2,
el pipe schedule, el catálogo de tuberías, me diría que para cada 2 rociadores se utilice 1 pulgada, para cada 10 rociadores 2, para cada 65 rociadores 3,5, y así sucesivamente. Cuando se trata de acero, cuando es cobre, lo mismo, para cada 12 rociadores 2, para cada 75 rociadores 3,5 en vez de 65 del acero. Lo que les decía yo al principio es que aquí no me preocupo tanto por los cálculos hidráulicos y simplemente tiro mis líneas. Acuérdense de mi comentario cuando digo tirar líneas es que empiezo a dibujar, a trazar mi red de tuberías. Simplemente me preocupo por utilizar el pipe schedule y sobre esto poner los diámetros. Si el riesgo se tratara de riesgo extra grupo 1 y grupo 2, EHO 0102, no hay pipe schedule y tengo que hacerlo forzosamente por tuberías y cálculos hidráulicos. Bien, vamos ahora a las fórmulas que vamos a utilizar. La fórmula de Haysom-Williams, me voy a adelantar una diapositiva, si aquí la tengo, en la diapositiva 27 que tienen ahorita. La fórmula Haysom-Williams que todo mundo vemos en libros, normalmente viene expresada como que la pérdida por fricción en porcentaje de tubería, en pies por cada 100 pies, es igual a un factor por la longitud multiplicado por la velocidad sobre la constante C, la constante de rugosidad, elevado a la 1.852, multiplicado por la inversa del diámetro elevado a la 1.167. La Darcy-Weisbach, que no la vamos a utilizar, pero también es muy común, y si a mí me preguntan, para cálculos, para software, se utiliza más la Darcy-Weisbach que la Williams-Haysom, a menos que tú le digas al software que es protección contra incendio y que quieres que lo haga por Haysom-Williams. La Darcy-Weisbach nos dice que la pérdida por fricción es un factor de fricción que multiplica la relación de L en D, longitud y diámetro, y multiplica la carga por velocidad. La carga por velocidad es la V cuadrada, la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la aceleración de la gravedad. Entonces, este es como normalmente nosotros vemos la fórmula de Haysom-Williams en los libros. Ahora me regreso a como se menciona en la norma NFPA 13. En la norma NFPA 13 es exactamente la misma fórmula, pero modificada, simplificada, para que el resultado sea en libras sobre pulgada cuadrado por cada pie. Entonces la fórmula me dice que las libras sobre pulgada cuadrada por cada pie, las libras sobre pulgada cuadrada perdidas en cada pie de longitud de tubería, es igual a 4.52 por el gasto en galones por minuto elevado a la 1.85 sobre la constante de rugosidad C a la 1.85 multiplicado por el diámetro elevado a la 4.87. De repente hay confusión porque esta es una D minúscula y en algunas otras fórmulas hay D mayúsculas que también se refieren al diámetro en pulgadas. Algunos otros textos, como ustedes sabrán, de hidráulica particularmente, cuando es D mayúscula se refiere a pies, cuando es D minúscula se refiere a pulgadas. Bien, esta diapositiva 27 ya la vimos. Otra fórmula útil de la norma NFPA 13 es la 23422, que es la fórmula de presión por velocidad. La fórmula de presión por velocidad me dice que la presión por velocidad expresada en libras sobre pulgada cuadrada es el gasto en galones por minuto elevado al cuadrado sobre el diámetro en pulgadas elevado a la 4. Este es el caso en donde hay una D mayúscula que también se refiere a pulgadas. Otra fórmula muy útil es la del coeficiente de descarga y me dice que el coeficiente de descarga en algún nodo es igual a la relación que existe del gasto en galones por minuto sobre la raíz cuadrada de la presión en libras sobre pulgada cuadrada. Bien, la fórmula de velocidad genérica la podemos encontrar en cualquier libro, no necesariamente viene así expresada en la norma NFPA 13. Nos dice que la velocidad en pies por segundo es igual a 0.4085 multiplicado por el gasto en galones por minuto sobre el diámetro expresado en pulgadas, el diámetro de la tubería expresado en pulgadas, y este diámetro, como los anteriores, son diámetros en pulgadas. Bien, estas son las fórmulas que vamos a utilizar. Vamos a construir un pequeñísimo sistema de la manera más sencilla y por el método tradicional, no tradicional de incendio.
por el método tradicional hidráulico que no se utiliza para protección contra incendio. Voy a empezar por definir el sistema. Se trata de una tubería que tiene 3 rociadores. El sentido del flujo es desde este punto, desde este nodo que indico con el puntero, hasta el rociador 3, luego el 2, luego el 1. Aquí estoy identificando los rociadores o los nodos. El nodo 3, el 2 y el 1 son nodos que descargan porque son rociadores. El nodo 4 no es un nodo de descarga, simplemente es un nodo de referencia, y en este nodo de referencia es desde donde voy a hacer mis cálculos, desde 4 hasta 1. El diámetro de tubería lo estoy tomando del Pipe Schedule, del catálogo de tuberías. Voy a asignar 1 1/4 para el tramo que va del nodo 4 al 3, 1 pulgada para el nodo 3 a 2, que el nodo 3 es un rociador y el nodo 2 es un rociador, y también 1 pulgada para el tramo de tubería que va del nodo 2 al nodo 1. La longitud de la tubería entre el 4 y el 3 es 5 pies, entre el 3 y el 2, 10 pies, entre el 2 y el 1, 10 pies. Es simétrico, tengo 10 pies y 10 pies, y aquí tengo la mitad porque justo el nodo 4 está a la mitad del rociador 3 y el posible rociador 5 que estaría por acá a la derecha. Ahorita no lo vamos a analizar, más adelante sí. Bien, yo quisiera tener 20 galones por minuto y lo voy a idealizar. Idealizar significa que yo voy a pensar que cada uno de ellos va a tener 20 galones por minuto. Vamos a ver que esto no es cierto, a menos que yo varíe los coeficientes de descarga de cada uno de los rociadores. El gasto por tramo, si continúo con la idealización que estoy haciendo, en el primer tramo tendría yo 60 galones porque llevo 20, 20 y 20. En el segundo tramo, que va de 3 a 2, tendría yo 40. Y en el último tramo ya nada más tengo 20 galones por minuto. Bien, voy a empezar a hacer el desarrollo. Voy a dejar el diagrama isométrico en la esquina inferior izquierda de la diapositiva, y aquí a la derecha voy a empezar a utilizar el formato un poquito más completo, como les decía yo, del básico que menciona la norma, y vamos a empezar a construirlo. Voy a empezar de derecha a izquierda, del punto 4 hasta el punto 1, y voy a analizar primero. Mi primer paso es analizar de 4 a 3. Perdón, no dije la elevación, todo lo tengo a una misma elevación y voy a decir que es una elevación de 10 pies. ¿De acuerdo? Entonces el nodo 4 se encuentra a 10 pies de elevación, el 3 también a 10. El nodo 4 no descarga, el nodo 3 pretendería yo que descargara 20 galones por minuto. Todavía no tengo calculada la presión residual, lo voy a hacer al final. Y tengo un diámetro de tubería nominal de 1 1/4, 1.250. El diámetro interior real es 1.380. El coeficiente de rugosidad, el valor C, es 120. La velocidad ya la calculo en base a la fórmula, y la velocidad, si recuerdan la fórmula que vimos anteriormente, va a ser 0.4085 multiplicado por el gasto de ese tramo, que el gasto acumulado es 60, sobre el diámetro interior real, que es 1.380 elevado al cuadrado. Esto me da 12.9 pies por segundo de velocidad. Es un criterio alto contra el 8 o 4 que comparamos en los nomogramas de diapositivas anteriores. Pero bueno, es protección contra incendio, como ya había dicho. Después voy a tener una T. Esta letra significa que ahí tengo una T. Y esa T tiene una longitud equivalente de 6 pies. Esa longitud equivalente la estoy tomando de la tabla 234311, longitud equivalente en tubería de cédula 40. Después, ya con esa información puedo calcular la caída de presión expresada en libras sobre pulgada cuadrada por pie. ¿De dónde sale? De una constante que es 4.52, que multiplica al gasto que llevo en este tramo, que son 60 galones por minuto, elevado a la 1.85, sobre la constante de rugosidad, que es 120, aquí lo tengo 120, elevado a la 1.85, y multiplicado por el diámetro interior,
que es 1.380 elevado a la 4.87. Todo esto me da 0.2612. ¿0.2612 qué? Libras sobre pulgada cuadrada que se pierden por cada pie de longitud. El siguiente dato, que sería la pérdida total, la pérdida por fricción en esta etapa, sería que la pérdida es mi cálculo de la fórmula anterior, 0.2612, multiplicado por la longitud total y equivalente. Si recuerdan, ese tramo tiene 5 pies de longitud y tiene 6 pies